El libro RNO o Rehabilitación Neuroclusal fue creado por el Dr. Pedro Planas Casanova en 1962 como alternativa médica para prevenir y tratar lo más precozmente posible las patologías de causa funcional que originan las maloclusiones dentarias y los trastornos periodontales y craneomandibulares del aparato masticatorio. Capítulo 3. Ley planas de la mínima dimensión vertical y ángulo funcional masticatorio planas. Todas las bocas tienen, según casi todos los autores, una relación céntrica, que es la posición relativa entre mandíbula y maxilar cuando la boca está en estado de reposo. Esto conlleva la existencia de un espacio libre entre las superficies oclusales y el hecho de que los cóndilos articulares estén lo más atrás posible y sin compresión en la cavidad articular. Es la llamada posición postural, es decir, en esta posición postural o relación céntrica, los cóndilos están en el fondo de sus cavidades y sin comprimir. Los dientes de ambas arcadas no contactan entre sí y el espacio que queda entre ellos se llama espacio libre. La posición postural está condicionada por el equilibrio de los músculos elevadores y depresores, cuyo tono está a su vez condicionado normalmente por los receptores paradontales. Es un tono antagónico llamado tono postural, basado en el reflejo extensor miopático. De esta posición de reposo o relajación céntrica se pasa cerrando la boca muy lenta y relajadamente a un primer contacto oclusal, con lo que hemos disminuido la dimensión vertical del tercio inferior de la cara. Esta posición será la oclusión céntrica, que puede coincidir más con la máxima interscrupulación y en tal caso esta oclusión céntrica será la oclusión funcional. Pero puede darse el caso, que es muy frecuente, de que el primer contacto que condiciona la oclusión céntrica no sea la máxima interscrupulación y la mandíbula se desplace hacia adelante, derecha o izquierda, hasta encontrar la máxima interscrupulación. Siempre va a seguir reduciendo la dimensión vertical, aunque sea en un infinitamente poco, y esta será la oclusión funcional. Cuando la oclusión céntrica coincide con la oclusión funcional, nos encontramos ante un caso normal de oclusión, normalidad que puede o no coincidir con lo que vulgarmente se entiende en ortodoncia como oclusión normal o neutrooclusión. Lo que acabamos de exponer se puede dar en una distoclusión e incluso en una oclusión cruzada o una mesioclusión. Lo que con frecuencia ocurre es que al llegar a la mandíbula su oclusión céntrica, no todos los dientes entran en contacto, en particular los premolares y molares, es decir, las llamadas zonas de sostén. La mandíbula, a partir de este contacto prematuro de su oclusión céntrica, que es la posición a la que la lleva inconscientemente a su sistema neural, se va obligada a desviarse hacia adelante, derecha o izquierda, para llegar a una interscrupulación máxima y a una dimensión vertical mínima, o sea, a la oclusión funcional. En esta situación siempre hay un cóndilo o los dos que están fuera del fondo de la cavidad, o bien un cóndilo que comprime más de lo normal. Y bien, estas son las causas de muchas lesiones agudas y crónicas de la ATM. El aumento de la dimensión vertical es el mismo a derecha que izquierda. Podemos asegurar que el individuo mastica por ambos lados indistinta y alternativamente. Pero lo más frecuente es que el aumento de la dimensión vertical sea distinto en cada lado, y en tal caso podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el individuo en cuestión come por el lado que el aumento es menor, o sea, el de la mínima dimensión vertical. En esta foto se puede ver una boca con el mismo aumento de la dimensión vertical en ambos lados de los movimientos funcionales de lateralidad. En esta otra foto se muestra otra boca con mayor dimensión vertical del lado izquierdo que del lado derecho. Para poder observar la trayectoria mandibular en el enfermo se utiliza un plano frontal, que al mover la mandíbula de un lado al otro nos graba en plano vertical frontal y con relación a la horizontal dos ángulos, uno derecho y otro izquierdo. Estos son los llamados ángulos funcionales masticatorios derecho o izquierdo, también llamados AFMP, ángulo funcional masticatorio planas. En esta foto se ven distintos registros de AFMP. En A, B, C y D se pueden apreciar los ángulos de 70, 30, 15 y 0 grados, pero iguales de ambos lados, lo cual es prueba de una masticación alterna bilateral. En el caso de D, de ángulo 0 pertenece a una boca totalmente abrasionada. E, F y G son casos de algunos diferentes y puede afirmarse que las bocas corresponden solo funciones del lado del ángulo más pequeño. El caso G posee una céntrica larga hacia un lado y no tiene fija la oclusión funcional. La H no puede existir, pues la posición izquierda, por ser más baja que la marca como céntrica, sería la verdadera posición funcional, desde donde deberían partir las excursiones
de lateralidad por ser la más baja. El estudio y observaciones de estos AFMP es una de las primeras exploraciones que hacemos en nuestros enfermos y es muy importante para ayudar a establecer el diagnóstico funcional. Capítulo 4. Leyes plenas de desarrollo del sistema estomatognático. A las directrices del desarrollo genotípico se suman los estímulos paratípicos que proceden del medio ambiente y de la función. Sobre ellos sí que podemos intervenir y si es necesario los modificaremos de acuerdo a las necesidades del RNO. Si pudiéramos separar dos gemelos univitelinos al poco tiempo de su nacimiento y si además de cambiar el medio ambiente intervenimos en la función masticatoria proporcionándoles regímenes alimenticios muy distintos, habremos obtenido dos fenómenos diferentes a pesar de haber partido de dos genotipos idénticos. El sistema estomatognático de ambas criaturas presentará características de desarrollo totalmente diferentes y esto no hubiera ocurrido así de haber crecido en igualdad de circunstancias ambientales, funcionales y alimenticias. En nuestra RNO solo nos interesa conocer cuál es la excitación paratípica que proporciona la función respiratoria y masticatoria al sistema estomatognático y cuáles son. Durante dicho acto, las terminaciones neurales receptoras de esta excitación, así podremos excitarlas o frenarlas con el fin de conseguir un estímulo paratípico normal que nos proporcione un fenotipo perfecto. Primera ley: desarrollo posterior anterior y transversal, huesos y dientes. Para nosotros, el punto de arranque o de excitación neural del desarrollo del sistema estomatognático se halla en la parte posterior del ATM. Esta ley sobre el desarrollo posterior anterior y transversal y de los huesos basales se puede exponer en la siguiente forma. Número 1. La excitación o tracción posterior anterior de la ATM del lado del balanceado produce como respuesta el desarrollo en longitud de la rama mandibular de este lado. Número 2. El floto oclusal funcional del lado de trabajo produce en la mandíbula su engrosamiento y en el maxilar su desarrollo transversal y hacia delante de esta hemimaxilar. Número 3. Este floto oclusal del lado de trabajo también produce la expansión mandibular de este lado. Número 4. Todas estas excitaciones y respuestas de desarrollo únicamente se producirán en el caso de que la boca funcione de forma equilibrada. Este es el caso de un cráneo en que se puede apreciar el cumplimiento de nuestras leyes. Se trata del cráneo con una neutrooclusión del lado derecho y una distroclusión del lado izquierdo. Este ha sido precisamente durante bastantes años el lado de trabajo. La mandíbula tiene la rama derecha más larga que la rama izquierda, que es el lado de trabajo. A su vez, el lado de trabajo es más alto que el lado contrario, en especial a nivel de molares. Analizando el maxilar superior, se aprecia fácilmente un desvío hacia adelante y hacia afuera del maxilar izquierdo, que es el lado de trabajo, en relación con el del lado derecho, así como un desvío hacia la derecha del bloque interincisivo y línea media, por presión y empuje del hemimaxilar izquierdo, que es el lado de trabajo. Los movimientos de lateralidad nos permiten observar que el AFMP izquierdo es más bajo que el AFMP derecho, lo que permite un acoplamiento funcional bastante equilibrado en el lado izquierdo, que es el del trabajo, y en consecuencia la relación de una masticación relativamente fisiológica en este mismo lado. La AFMP del lado derecho es muy grande debido a un impedimento y protección canina totalmente patológicos, que impide de forma importante la función masticatoria por este lado. El cóndilo del lado del balanceo está más funcionalizado y posee una vertiente más normal. Por el contrario, en el lado de trabajo la vertiente es más exagerada y el cóndilo más voluminoso. A causa de todas estas deformaciones y asimetrías reside en un trastorno funcional. El individuo al que pertenece el cráneo masticó y se desarrolló muy normalmente hasta los 10 o 8 años. A partir de esa edad, la masticación pasa a ser unilateral y exclusivamente del lado izquierdo, pues aparece una caries distal en el primer molar inferior del lado derecho, con la típica consecuencia de atascamiento de fibras proximales, dolor al frío y al calor, molestias frente a los alimentos dulces, hasta llegar a la muerte pulpar con todas sus lógicas consecuencias, tal como puede apreciarse en esta radiografía. La función exclusiva por el lado izquierdo se efectuó durante unos 10 años, ya que al cráneo se le atribuye unos 20 años de edad. Durante aquellos años el lado izquierdo se equilibró en trabajo debido a la función, pero simultáneamente fue desequilibrándose el lado derecho, por no haber tenido sus correspondientes periodos de trabajo alternativos con los del otro lado. La deformación adquirida en el lado derecho es tal que, aun deseándolo, la masticación por ese lado hubiera resultado imposible. La máquina se desajustó totalmente
y la función derecha no puede realizarse debido al impedimento del canino y a la situación patológica del plano oclusal. Durante este periodo, incumpliéndose nuestras leyes de desarrollo, la mandíbula del lado de balanceo, que es el derecho, se desarrolló opuesto anteriormente, por lo que se sitúa en neutrooclusión. La otra mitad izquierda, que es el lado de trabajo, aumentó el grosor vertical, pero quedó en posición distal por no haber sido excitada la parte superior de la ATM de ese lado de trabajo. El maxilar izquierdo se ensanchó y avanzó llegando a desviar la línea media. Fácilmente comprendemos que si esta boca hubiese trabajado siempre alternativamente por ambos lados, la mandíbula del lado izquierdo no se hubiera quedado en distoclusión y la del lado derecho se hubiera engrosado verticalmente. El maxilar del lado izquierdo no hubiese avanzado tanto y sería asimétrico al del lado derecho. Vamos a estudiar esta primera ley sobre los movimientos dentarios. El caso de la figura A es el de una boca adulta en la que se puede apreciar el desvío de la línea media inferior hacia el lado izquierdo, por haber sido este lado de trabajo durante bastante tiempo. El AFMP del lado derecho en la figura B es mayor que el del lado izquierdo de la figura C, siendo precisamente este AFMP menor la razón que justificó el predominio de la masticación por el lado izquierdo. Los modelos genéticos muestran asimismo el desvío de la línea media inferior hacia el lado izquierdo. En esta foto se ve la zona de sostén lateral izquierda que corresponde a la de trabajo, sensiblemente más avanzada que la del lado derecho. En esta otra foto se muestra la acrooclusal mandibular en la que el lado derecho, que es la de balanceo, se halla más avanzada que la del lado izquierdo y en perfecta neutrooclusión, a pesar de haber perdido el primer molar. El lado de trabajo está en ligera distoclusión. Todo lo expuesto está referido al desarrollo de las bases óseas. En el caso de la figura A, corresponde a un esquema que muestra lo que sucede ante un diastema provocado por una extracción. En el caso de C, si la boca trabaja con movimientos de lateralidad equilibradamente, el espacio se cierra con los ejes de los dientes prácticamente paralelos entre sí. La figura B es el caso de que solo funcione con movimientos de apertura y cierre y sin equilibrio oclusal. Los molares se vuelven a inclinar hacia adelante, creando con el tiempo una lesión parodontal en su parte mesial. Ya hemos dicho muchas veces que nuestra medicina interna sea la profilaxis o el tratamiento precoz para la parodontitis. En resumen, la distoclusión o subdesarrollo mandibular del recién nacido se debe corregir a sí mismo fisiológicamente por las tracciones posteroanteriores que se relacionan simultáneamente en las dos ATM, provocadas por la amamatación al pecho materno. Una vez que se han hecho erupciones los primeros dientes temporales, las tracciones en las ATM dejan de ser simultáneas y pasan a ser unilaterales, pues la masticación que inicia en ese momento empieza a diferenciar el lado de trabajo y el lado de balanceo. En la mandíbula y durante el periodo de balanceo se mantiene el desarrollo posteroanterior y en el lado de trabajo su engrosamiento. El fruto oclusal del lado de trabajo produce desarrollo transversal y posteranterior de este lado del maxilar superior y contacto proximal de los dientes de este lado. Masticando alternativamente por ambos lados se desarrollará el sistema simétrica y equilibradamente. Segunda ley, desarrollo vertical de premolares y molares. Ya hemos dejado dicho que la boca está en reposo la mayor parte del tiempo y en esta posición los dientes no contactan con sus antagonistas. El contacto en céntrica se realiza durante los movimientos de diglución, pero solamente hay contacto funcional con brote oclusal de los dientes inferiores contra los superiores durante el acto masticatorio y siempre que se interponga entre ellos algo duro y fuerte que se deba triturar o moler y exige el empleo de todos los músculos del sistema. En este acto se excitan las ATM según sea su turno de trabajo o balanceo y los parodontos a través de su inervación correspondiente. Además, habrá una intrusión y luxación en los parodontos infinitamente pequeña y una abrasión en las caras oclusales de los dientes que toman parte de la masticación. Este microtoma fisiológico es compensado por una respuesta también fisiológica y regenerativa de crecimiento igualmente pequeña durante las 23 horas en la que la boca permanece en reposo y sin contacto los dientes inferiores con los superiores. Este fenómeno mantiene la oclusión en equilibrio, la oclusión céntrica y la dimensión vertical. Estas excitaciones y sus respuestas correspondientes en sentido vertical se producen de la siguiente forma. Embriológicamente, la mandíbula procede de dos mamelones derecho e izquierdo y la excitación funcional de uno o más dientes de una hemiarcada produce una respuesta de crecimiento en todos los dientes de esta hemiarcada que quedará neutralizada por el contacto oclusal con su antagonista el maxilar. En los maxilares, las respuestas de excitaciones masticatorias se darán en tres grupos.
ya que biológicamente son 3 mamelones que lo forman: el maxilar derecho, el maxilar izquierdo y el intercisivo. Así, la excitación de una de las piezas dentarias del maxilar de un lado dará una respuesta de crecimiento a todas las piezas de este mismo lado, y la excitación de una de las piezas del grupo interincisivo dará respuesta de crecimiento a todas las piezas que derivan de este grupo, que es totalmente independiente a los 2 procesos maxilares restantes. El caso siguiente sirve para aclarar lo que acabamos de exponer. En esta foto corresponde a la boca de un enfermo adulto con clara función unilateral izquierda. La dimensión vertical del lado izquierdo, o sea el AFMP, es mucho menor que la del lado izquierdo, lado en la que la función está completamente imposibilitada por la apertura y pérdida de contactos oclusales, a que lo obliga a la disposición dentaria de este lado derecho. Tercera ley: desarrollo vertical de los incisivos. Según la ley diagonal de Telemann, la inflamación repetida de la zona de un cordal crea una lesión parodontal del lateral superior del lado opuesto, por elongación y trauma oclusal de dicho incisivo. Según el autor, el enfermo mastica por el lado inflamado, siendo este el lado de trabajo. Si pretende transformarlo en el lado de balanceo, a fin de comer por el otro lado, al avanzar la rama mandibular en el movimiento de balanceo, la zona del cordal inflamada tropieza con el cordal superior y el dolor se agudiza, por lo que el enfermo sigue comiendo por el lado afectado. Sin embargo, nosotros llamamos a este fenómeno ley disfuncional, ya que cualquier causa que nos impida una masticación bilateral puede producir a la larga esta misma lesión. Cuarta ley: situación del plano oclusal. La mandíbula, para desarrollarse, solo necesita moverse lateral a fin de excitar las paredes deslizantes y superiores de la ATM. Los maxilares y zona interincisiva necesitan el estímulo y el froto oclusal mandibular para ensancharse y avanzar, cerrando así el llamado por nosotros círculo de desarrollo. Capítulo 5: el biotipo. El biotipo es un carácter genético e invariable del individuo que proporcionará respuestas distintas a las mismas causadas por perturbadoras de su desarrollo. La falta de función producirá distintas lesiones según sea el biotipo que la padezca, y el tratamiento responderá de forma distinta según el biotipo al que se le aplique. La embriogénesis, apoyándose en la embriología, permite considerar 4 biotipos genéticos, verdaderas constituciones básicas: la endoblástica, la mesoblástica, la cordoblástica y la ectoblástica. Constitución endoblástica. Las muelas son anchas, los incisivos son ligeramente convexos, los caninos son poco acusados y poseen un cuello ancho y corto, con una nuca saliente. Constitución mesoblástica. El mentón es a veces en forma de galocha por un hiperpituitarismo. Lo más frecuente es que los dientes sean más grandes que en el biotipo endoblástico y menos blancos. Los molares son más anchos y los incisivos tienen forma romboide, y los caninos son robustos y puntiagudos. Constitución cordoblástica. Los 3 departamentos de la cara, ojos, nariz y boca, son iguales. Esta misma armonía se encuentra en la dentición. Los dientes son ligeramente amarillentos y largos, los molares son sólidos, los caninos normales y los contornos lateroverticales de los incisivos derechos y paralelos. Constitución ectoblástica. En general presentan dientes con cúspides altas, pues su potencia muscular dispondrá de material para gastar, de la misma forma que un automóvil de carreras requiere de unos neumáticos muy fuertes.